Si usted me muestra una sola cita, no le pido dos, una, donde diga que la Virgen María guardó el sábado después que Cristo murió, o que un cristiano guardó el sábado después que Cristo murió, yo me callo la boca, usted tiene la verdad y no hay ningún problema. Donde los discípulos estaban reunidos. Se reunían el primer día de la semana a partir de la resurrección. Antes nunca. No hay una cita que antes se reunieran el domingo. Nunca. Siempre se reunían el sábado. Cuando Cristo resucita, no más Cristo resucita, se reúnen el domingo. Y vamos a ver si Cristo los regañó y les dijo tienen que ser el sábado. O si Cristo les aprobó. ¿Cómo estaban las puertas? Cerradas, cerradas. Y vamos a ver si Cristo entra y los regaña o entra y los aconseja y los acompaña. No lo hizo una vez, lo hizo dos veces. Otro domingo, capítulo 20, versículo 26. 8 días después, domingo. 8 días después. 8 días después, domingo, primer día de la semana. Estaban otra vez. Otra vez. Sus discípulos. Oh, los discípulos. No los judíos los sábados. Pero 8 días después. 8 días después. Los discípulos. Otra vez sus discípulos el primer día de la semana. El primer día de la semana, no el sábado. Reunidos los discípulos. Otra vez, no los adventistas, ellos no se reúnen el sábado. En el domingo. Los cristianos, sí. El domingo, siga. Para partir el pan. Para el culto, para la fracción del pan. Quita la lupa. Me trae una lupa. Siga al Padre Luis Toro en las redes sociales. En YouTube suscríbase y active la campanita e invite a otros a formar su fe cristiana con la palabra de Dios. Visite la página web del Padre Luis Toro y recuerden, hermanos, si alguno de ustedes se aparta de la verdad y otro lo hace volver, sepan que el que aparta a un pecador de su mal camino, salva un alma de la muerte y hace olvidar muchos pecados. Santiago 5, 19 a 20. Ahora sí le respondo a su pregunta. ¿Y dónde dice la Biblia que los cristianos se reunían el domingo y guardaban el domingo como en el culto del Señor? Se lo voy a mostrar, y esto es bueno que usted lo sepa. Y no solamente se lo voy a mostrar, le voy a mostrar que Cristo confirmó eso, aplaudió eso. San Juan capítulo 20, versículo, vamos con el 19. En Juan 21 dice que Cristo resucitó el día domingo, el primer día de la... Ahora, de la Reina Valera... Aunque le quitaron sabiduría. Aunque le quitaron sabiduría, viene a mostrar que cuando Cristo resucita, ya no va a haber una cita donde los discípulos de Cristo se reúnan el sábado. No lo hay. Y si estoy diciendo mentira, tápeme la boca, deme la cita y yo me callo la boca. Pero eso no existe. Donde se reúnan para el culto los cristianos. Pero yo le voy a mostrar que después que Cristo muere y resucita, tengo pruebas que se reúnen los cristianos y Cristo aprueba esa reunión de una manera muy especial. A ver, Juan 20, 19. El primer día de la semana. No queda duda, no era el séptimo día. El primer día de la semana, ¿qué es? Domingo, no queda duda. ¿Qué pasó el primer día de la semana? Con Lupita. ¿Qué pasó el primer día de la semana? Escúchenlo, y es bíblico. El primer día de la semana. María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro. Luis, me está leyendo el 21, yo le dije 20 y 19. El 20 y 19. Cuando la noche de aquel mismo día. De aquel mismo día, ¿cuál día? El primero de la semana. El primero de la semana, domingo. Escuchen, Lupita. Estando las puertas cerradas. ¿Cómo estaban las puertas? Cerradas. En el lugar donde los discípulos estaban reunidos. ¿Quiénes se reunían el primer día de la semana, Luis? En el lugar donde los discípulos estaban reunidos. Otra vez, ¿quiénes estaban reunidos el primer día de la semana? El primer día de la semana,
estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos, Subráyenlo, otra vez, los discípulos los discípulos estaban reunidos. se reunían el primer día de la semana a partir de la resurrección. Antes nunca. No hay una cita que antes se reunieran el domingo. Nunca. Siempre se reunían el sábado. Cuando Cristo resucita, no más Cristo resucita, se reúnen el domingo. Y vamos a ver si Cristo los regañó y les dijo tienen que ser el sábado. O si Cristo les aprobó. ¿Cómo estaban las puertas? Cerradas. Y vamos a ver si Cristo entra y los regaña o entra y los aconseja y los acompaña. Aprueba su reunión. Dale, a ver. Padre, curiosamente tenían miedo de los judíos que respetaban el sábado. Miedo de los judíos que respetaban el sábado, claro que sí. Dice, el primer día de la semana, estando las puertas cerradas, en el lugar donde los discípulos estaban reunidos, por miedo a los judíos, vino Jesús. Y puesto en medio, les dijo, paz a vosotros. No les regañó, le dijo, paz, tranquilos, sí se pueden reunir el domingo, sí pueden estar ahí, y no solamente eso, yo los acompaño, aunque los adventistas los critiquen, no hay ningún problema, yo los acompaño a ustedes. Pero no lo hizo una vez, lo hizo 2 veces, otro domingo, capítulo 20, versículo 26, 8 días después, domingo. 8 días después. 8 días después, domingo, primer día de la semana. Estaban otra vez. Sus discípulos. Los discípulos. No los judíos los sábados. Pero 8 días después. 8 días después. Los discípulos. Otra vez, sus discípulos. Observen que ya es costumbre. El primer domingo, desde que Jesús resucitó, el primer domingo, 8 días después, costumbre, domingo, siga. Estaban otra vez sus discípulos dentro, y con ellos Tomás. Llegó Jesús, estando las puertas cerradas. ¿Y qué le dijo de nuevo? Paren la oreja, pongan la lupa y háganle zoom. ¿Qué le dijo? Y se puso en medio, y les dijo, paz a vosotros. Otra vez le dijo, tranquilos, serenos, está bien, yo estoy con ustedes en paz, no se preocupen. Ustedes le tienen miedo a los judíos porque ellos se reúnen el sábado y ustedes el domingo. No les tengan miedo, tengan paz, yo estoy con ustedes. Porque le tenían miedo a los judíos porque era prohibido reunirse el domingo, tenían que reunirse el sábado. Le tenían miedo a los judíos, por eso las puertas estaban cerradas, por miedo a los judíos, porque comienza comienza el cristianismo, comienza la nueva alianza, y las puertas tenían que estar cerradas porque aquellos no lo iban a permitir, pero Jesucristo viene y los apoya. Y esto se hace costumbre, al punto que dice Hechos de los Apóstoles, capítulo 20, versículo 7, que los cristianos se reunían para la fracción del pan el domingo. Hechos 20, 7. El primer día de la semana. El primer día de la semana, no el sábado. Reunidos los discípulos. Otra vez, no los adventistas, ellos no se reúnen el sábado, en el domingo. Los cristianos, sí. El domingo, siga. Para partir el pan. Para el culto, para la fracción del pan. Otra cita, 1 Corintios, capítulo 16, versículo 2. Todos los domingos se reunían los cristianos. ¿Cómo lo sabemos? Vamos a oírlo. 1 Corintios, capítulo 16, versículo 2. A ver si los encontramos reunidos el sábado. Yo le estoy mostrando con la Biblia. Si no se lo mostrara con la Biblia, no me podría creer. Ahora haga usted lo mismo, muéstreme con la Biblia donde diga que los discípulos se reunían el día sábado en el Nuevo Testamento. Yo le estoy mostrando más de 2 citas, usted muéstreme una. Ya van 6 citas. Déme la cita y le doy la oportunidad. De hermanita terminó. Ya van 6 citas, hermana, para su claridad, y todos los adventistas para que recapaciten. Otra cita. 1 Corintios 16:2 de la Reina Valera. Cada primer día de la semana. ¿Escucharon? Otra vez. Cada primer día de la semana. Cada sábado.
domingo. ¿Ve que ya era costumbre? Cada domingo, cada domingo. Miren que se reunían los domingos, pongan cuidado, cada primer día de la semana. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo, según haya prosperado, guardándolo, para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. ¿Cuándo se recogía la ofrenda en los cristianos? ¿El sábado o el domingo? Imagínense, y si ellos no se reunían el domingo y se reunían el sábado y la ofrenda la recogían el domingo, ¿qué iban a recoger? Nada. Si ellos se reunían el sábado, entonces la ofrenda no se podía recoger el domingo, tenía que recogerse el sábado. Pero si recogen la ofrenda cada domingo, es que se reúnen los domingos. Pruebas tengo. Si supongamos que solo en el Antiguo Testamento es el sábado, ¿por qué en esos dos pasajes está que deja el reposo sabático para el pueblo de Dios? La Virgen María guardaba el sábado también, los discípulos guardaban el sábado. Antes, sí, la Virgen María guardó el sábado, los discípulos guardaron el sábado, pero debo aclararle que antes de morir Cristo, antes de Cristo resucitarse, guardó el sábado. Si usted me muestra una sola cita, no le pido dos, una, donde diga que la Virgen María guardó el sábado después que Cristo murió, o que un cristiano guardó el sábado después que Cristo murió, yo me callo la boca, usted tiene la verdad y no hay ningún problema. Dame una. No existe. ¿Y quién dice eso? ¿Ustedes, los humanos de la tierra, o lo dice la Biblia? Lo dice la Biblia porque yo les le he mostrado los capítulos. El domingo es el día santo del Señor, dígame. ¿Quiere que se lo diga? ¿Quiere que se lo diga?